Amén. Gloria a Dios. Dios está diciendo nuestros hermanos activos para la gloria y la obra del Señor. Anunciamos, mis hermanos, que muy pronto estaremos transmitiendo de manera simultánea a través de los canales de la Iglesia Evangélica Trinidad Divina de Sabica, en la red de YouTube Trinidad Divina Sabica, la red de Facebook que estamos transmitiendo actualmente, Iglesia Evangélica Trinidad Divina Sabica, e Instagram Trinidad Divina Sabica. Así que puede ir compartiendo estos canales con sus amigos y familiares, porque precisamente en medio del internet hay personas que necesitan a Cristo, y que una palabra que el Señor esté dando precisamente a través de nuestros canales puede salvar un alma y puede ayudar para que familias completas vengan al arrepentimiento. Amén. Estamos, hermanos, contentos y emocionados. Entramos hoy a la séptima parte del fruto del Espíritu, la única palabra que tiene una letra y una vocal, pero creo que es la que tiene más impacto en el mundo espiritual y en el mundo físico. Amén. Vamos a buscar nuevamente en la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Gloria a Jesús. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Ya la octava parte del fruto del Espíritu tendrá lugar el 23. Nuestro hermano Pablo estará disertando acerca de esta parte, y nuestra hermana Lady va a estar cerrando con la última parte del fruto del Espíritu, la templanza, dominio propio, el día 30 de junio, si Cristo no ha venido. Amén. Gloria a Dios. Gálatas, recordamos que está en el Nuevo Testamento. Usted lo encuentra entre Segunda de Corintios y Efesios. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Puede sentarse. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. La epístola a los Hebreos, capítulo 11, contiene el Salón de la Fama de la Fe, donde relata de una manera resumida la historia de hombres del Antiguo Testamento, porque al momento de escribirse Hebreos, el Nuevo Testamento no había sido formado en su plenitud, pero en cada uno de los hombres y mujeres que se mencionan sus nombres, y en aquellos que no se mencionan, también estábamos incluidos cada uno de nosotros. Conocemos el fruto del Espíritu, de la fe, también en otras dimensiones, como la fe como parte de los dones del Espíritu Santo. Ahora, en lo que nosotros nos vamos a enfocar en la fe como parte del fruto del Espíritu Santo, y es saber cómo precisamente esta parte se desarrolla precisamente a través de una relación personal, a través de una relación individual del individuo, precisamente producida por el Espíritu Santo en su relación con Él. Algo que nosotros vemos en cada uno de los miembros de ese Salón de la Fama de Hebreos 11 era que se trataba de personas como nosotros, personas que cometían errores como nosotros, personas que metieron la pata como nosotros, personas que hablaron mentira como nosotros. En un común denominador, y es que ellos reconocían sus debilidades y la pusieron en las manos de Dios, y Dios se encargó de ayudar para que su fe sea producto de una relación que los mueva de estado de debilidad a un estado de fortaleza. Gloria a Dios. Así que si tú
te estás viendo en el espejo de las personas que he mencionado anteriormente, este mensaje también es para ti, porque precisamente Dios en esta noche nos estará despertando para aplicar la dosis de fe como parte del fruto del Espíritu, de tal manera que seamos abundantes y que en el cielo, en la tierra, en el cima del cielo, debajo de la tierra, nosotros seamos reconocidos como gente que el Espíritu Santo produce en nosotros la fe. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos empezar a meditar es que el hombre y mujer que desarrolla la fe como parte del fruto del Espíritu ha aprendido algo. ¿Qué ha aprendido? A desarrollar la fe cuando tú no tienes más expectativas que la dependencia de Dios. Es muy fácil cuando tú estás en un problema y estás pensando en fulano. Es muy fácil cuando tú estás en una necesidad y tú estás pensando en un familiar tuyo, estás pensando en un amigo tuyo. Pero de repente esa persona tú la llamas y te dice, no puedo. De repente tú estás confiando que el mejor amigo tuyo te va a resolver y tú lo llamas y tú le dices, mira, te tengo aquí una cenita, necesito que hablemos algo. Y él dice, ese huevo quiere sal. Y cuando tú te abres con él, te dice, no puedo. Señor, pero ¿y qué es lo que está pasando? Muchos de nosotros hemos atravesado por eso. De repente como que el Señor te cierra los caminos para que tú precisamente puedas aprender a desarrollar la fe para depender exclusivamente de Dios. Qué interesante nosotros ver cómo muchos de los ejemplos que nosotros vemos, empezando con el famoso padre de la fe, que nosotros conocemos como Abraham, que dice la Biblia que salió de su tierra y de su parentela, y el Señor no le dijo para dónde iba. Vete, camina por ahí, sal y yo te mostraré la tierra más adelante. O como el mismo Abraham, que el Señor le dijo, ve y sacrifícame a tu único hijo, a tu Isaac, a la tierra que yo te mostraré. Y el hombre camina y camina de Beerseba, y el hombre no sabe cuando el Señor lo manda. Y entonces dice la Biblia que a los 3 días del camino es que el Señor le muestra de lejos el monte Moria, lo que hoy se conoce también como la parte donde está la mezquita Al-Aqsa, allá en la ciudad de Jerusalén. Y cuando Isaac es medio curioso y dice, padre, pero yo veo el fuego, veo el cuchillo, veo la leña, pero no veo el cabrito, no veo la chiva. Y Abraham le sale de decir, Dios se proveerá. Pero Abraham lo estaba diciendo, pero me imagino con un trago amargo atrabancado, porque no podía decirle que él era el sacrificio. Hermanos, y Dios recompensó a Abraham dándole la tierra de Canaán. Dios recompensó a Abraham permitiendo que cuando el ángel le hablara, él al mirar a sus espaldas viera a un carnero, viera a un pedazo de ovejo, como dicen por ahí, a un ovejo tierno, a un cordero tierno que estaba trabado en una zarza. Y era que estaba trabado en una zarza, porque una zarza es una hierba mala que está en medio del desierto. Pero Dios no se lo tenía ahí. Porque Dios precisamente a través de desarrollar en Abraham el fruto del Espíritu, él aprendió a depender de Dios, a tener la respuesta de Dios cuando no tenía más expectativas, sino que depender de Él. Así que esta noche
a lo que el Señor nos está hablando de circunstancias en la que hemos vivido o en la que estamos viviendo, en la que sienten que todos los caminos se han cerrado, personas que tú crees y que tú dices, sí, esa persona puede resolverme, esa persona puede darme, esa persona puede prestarle, y Dios le ha dicho no. Y es tanto así, hermanos, que hay momentos en los que Dios te dice no lo hagas y tú quieres ser más bueno que Dios, y cuando tú quieres ayudar a esa persona, de repente Dios te baja a ti el switch machete para que obedezca. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que aprender a vivir dependiendo de Dios y sabiendo que sus expectativas no dependen de otras personas, sino que sus expectativas vienen de Dios. Por eso es que el salmista dijo en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Qué maravilloso es el Señor. Oiga, otro hecho interesante que nosotros aprendemos cuando el fruto del Espíritu se desarrolla en nuestra vida. Lo siguiente que aprendemos es que a medida que el fruto del Espíritu llamado fe se desarrolla en nuestra vida, nosotros también estamos marcando a otros para que también la fe de ellos pueda alinearse a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros aparentemente pensamos como Elías que somos el único que ha quedado? ¿Cuántos de nosotros pensamos que esta prueba sí es fuerte para mí, que esta prueba es como la de Job para mí? Sin embargo, el Señor nos ayuda a comprender cada vez que desarrollamos, cada vez que nos ejercitamos en la fe como parte del fruto del Espíritu, que el Señor está preservando a 7,000 para que a través de nuestro ejemplo, para que a través de nuestro testimonio, ellos también puedan mantenerse firmes y adelante en el nombre de Jesús. Hay momentos, hermanos, en los que usted dice, Dios, ayúdame a no flaquear. Dios, ayúdame a avanzar. Pero usted no lo dice por sí mismo. Señor, es porque hay un Isaac que está mirándome y que dependiendo de cómo yo maneje esta situación, él va a ver cómo él puede manejar la situación. Porque hay un Timoteo que está viendo lo que yo estoy haciendo y que está siguiendo mis pasos, porque yo estoy siguiendo los pasos del maestro, y en función de esto, precisamente, yo entiendo que mi dependencia de Dios va a ayudar a que este Timoteo, a que este Isaac, a que este Eliseo se convierta en una persona cuya confianza en Dios sea firme. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué nosotros debemos pensar? ¿Qué nosotros debemos meditar? En que nosotros no nos daremos cuenta hasta cuántas personas el Señor va a tocar con la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Por eso es que cuando Jesús recibió una solicitud de parte de los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Cuando la iglesia primitiva estaba orando en el Evangelio de los Hechos, capítulo 4, que el Señor le puso a ellos a permitir que oraran, Señor, aumentanos la fe, ayúdanos cada día más. Porque ellos eran parte de esa zapata de la iglesia primitiva que se iba a ramificar en diferentes lugares y que todavía hoy, 2000 y pico de años después, estamos proclamando la palabra viva y de poder, producto de esa acción de esos 12 apóstoles que murieron por causa del Evangelio, producto de esa acción de millones y millones de cristianos que en la Edad Media, que en la Edad Moderna y que todavía en la Edad Contemporánea están muriendo por causa del Evangelio de Jesucristo. Amén. Ahora, les voy a dar una de las grandes verdades que pude descubrir mientras preparaba el mensaje de hoy. ¿Usted sabe cómo nosotros accionamos mediante la fe?
La acción mediante la fe se da precisamente cuando nosotros tomamos las promesas de Dios y la hacemos una realidad en nuestra vida. No como una exigencia. Señor, tú tienes que resolverme. No. Señor, gracias, porque tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque aunque el enemigo venga como río, tú levanta bandera. Yo estoy contigo, tú estás conmigo. Y cada día cuando yo clamo, dale gracias a Dios por sus promesas en mi vida. Oiga, esto produce un remolino en el cielo, esto produce un en la tierra, esto produce pánico en el infierno, esto produce gozo en el cielo, de tal manera que cada una de las promesas, desde Génesis hasta Apocalipsis, no se tratan de teoría, se trata de práctica, se trata de pura acción, porque se trata de hombres y mujeres que creen que las promesas de Dios no solamente están en el pasado, sino que también están en el presente. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Pero hay algo que les voy a decir ahora. El multiplicador de la fe, el que muchas veces no nos gusta a nosotros. ¿Usted sabe cuál es el multiplicador de la fe? Las pruebas. El multiplicador de la fe tiene que ver con las pruebas, porque precisamente a través de las pruebas Dios saca lo mejor de nosotros. Mucha gente, usted lo escucha diciendo que Dios nos pone en prueba para ver hasta dónde nosotros aguantamos. No, Dios sabe lo que nosotros podemos resistir. Dios pone la prueba delante de nosotros para que a través de nuestro ejercicio de fe nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios nos ha hecho capaces. Cuando sacan un vehículo, ¿usted cree que ese vehículo lo sacan por ahí? Antes de ese vehículo ponerlo a la venta, le hacen muchas pruebas. Un viaje de ingenieros. Agarran, lo entrañan contra algo, lo ponen en temperaturas incómodas. ¿Por qué? Porque en medio de ese proceso de prueba es que ellos se dan cuenta la capacidad de resistencia. Esa bolsa de aire que tienen los vehículos, ¿para qué? Para resolver en momentos de accidente. ¿Y cómo se ponen a prueba esa bolsa de aire? Precisamente en los laboratorios. Lo ponen a grandes velocidades para que ese vehículo choque en esas grandes velocidades y esas bolsas de aire se exploten a cierta distancia, a cierta velocidad, a cierto impacto. Entonces tú eres un misil de Dios en esta tierra. Tú eres un misil de Dios en este mundo, de tal manera que Dios precisamente por medio de las pruebas sigue ayudándote para sacar el oro que llevas dentro, para sacar el diamante que llevas dentro, para sacar la plata que llevas dentro, de tal manera que todo metal precioso, todo don perfecto sale precisamente a través del multiplicador de la fe, y de tal manera que tú no ves la prueba como un problema, sino que lo ves como un impulso. En el momento no lo entiende, pero en el final sí comprende, como dice la canción, que es mucho mejor lo que vendrá. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Otro hecho que nosotros vemos a través de la fe como parte del fruto del Espíritu, y es en Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Es conocida esa frase? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pues mire, aquel que no desarrolla la fe como parte del fruto del Espíritu, esa persona, usted sabe que no puede acercarse a Dios. Así es. Que no puede tener conexión con Dios, que no puede desarrollar una relación con Dios. Por lo tanto, la fe, precisamente como parte del fruto del Espíritu, nos ayuda para que al acercarnos a Dios podamos desarrollar una relación tan estrecha con Dios, podamos desarrollar una relación tan personal con Dios, que cuando la gente nos vea, pueda decir, realmente tú eres cristiano.
Fíjense en las parejas. Llega un momento en la que las parejas conviven tanto tiempo que llegan hasta parecerse. ¿Verdad que sí? Llegan hasta parecerse. Unos toman algunos ademanes del otro. A veces llegan hasta parecerse hablando. A veces llegan hasta caminar igualito. ¿Por qué? Porque ese nivel de intimidad, ese nivel de conexión, ese nivel que se da precisamente producto de esa relación que hay. Por eso que dicen que las relaciones a distancia no funcionan, porque al final hay terceras personas que terminan ayudando negativamente la relación. Por eso es que la relación de Dios con el hombre es una relación vertical, mis hermanos. Usted puede ayudar a la relación de una persona con Dios. Sin embargo, si esa persona no dispone de una relación personal con Dios, por más que usted lo empuje, esa persona no va a conectar con Dios. Fíjense que el caso de los cables que sirven para yompear, solamente sirven para yompear. Pero usted no puede andar con un vehículo en marcha a través de un cable de yompeo, porque solamente tiene un propósito específico de ayudar a impulsarte. Pero si no pones de tu parte, si el generador espiritual no está en tu vida, ¿qué va a pasar? Que cada vez que te vayan a encender va a haber que yumpearte. Y al final termina haciéndote daño tú, porque no va a servir para parte. Y al final, entonces, si el otro hermano no se cuida, termina dañándose él, porque también se le daña la batería. Bendito sea el nombre de Dios. Otro hecho, hermano, que quiero compartir con ustedes, que la fe como parte del fruto del Espíritu precisamente nos ayuda a escalar, nos ayuda a crecer. Por eso es que cuando el Señor vio en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, que los siervos multiplicaron el talento, el de 5 lo puso a 10 y el de 2 lo puso a 4, Él le dijo: sobre lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces le dio nuevas responsabilidades. Otro pasaje dice que le dijo: sé Señor sobre 10 ciudades, o sé Señor sobre 4 ciudades. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando nosotros pasamos de curso, por ejemplo, cuando estamos en la primaria, ¿cuál era el propósito? Entre 0 a segundo grado, el propósito era aprender a leer y escribir. Pero de repente a un muchacho en 4º de la primaria o en 6º de la primaria, tú le hablas de leer y escribir, tú lo estás insultando. ¿Verdad que sí, maestra? Ahí tenemos una maestra que ha alfabetizado más de 200,000 niños, que sabe de eso. Ahora, si tú le hablas de álgebra a un niño de 4º de la primaria, ¿qué va a pasar? Se va a bloquear, porque él no sabe que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa. Eso me lo dieron a mí en geometría, en ese tiempo. La suma de los polinomios, de los binomios. Ay, no me enteré eso. Hace mucho de eso. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que cada día, cuando el Señor precisamente nos ayuda para que podamos desarrollar la fe como el fruto del Espíritu, cada vez que podamos avanzar, cada vez que podamos crecer, y yo puedo ver a mi hermano que está aprendiendo a leer y a escribir, yo puedo ayudar a mi hermano y decir: pero ya yo sé leer y escribir. Y entonces tú vas con él, lo va ayudando, lo va impulsando, y entonces el Señor te va haciendo, en vez de ser persona que se mueve con capacidad de administrar 5, administra 10, administra 100, administra miles, administra 10,000, administra miles y miles de personas alrededor del mundo. ¿Por qué usted ve que hay personas que se han quedado estrechos? Porque se han acomodado, hermano, solamente a leer y escribir. Hay gente que va a la escuela, por ejemplo, adultos mayores, hay que sabe de eso. Dice: yo nada más lo que
que quiero es aprender a leer y a escribir. Y cuando terminan de leer y a escribir, se van, no vuelven. Pero hay gente que dice, no, yo vine a terminar mi primaria, para terminar mi bachillerato y quiero ir a la universidad. Que quiere ser doctora, me parece. Entonces, ¿por qué? Porque la visión de aquel que se mueve en la fe, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro, es una visión de que el Señor lo va a usar a medida que ejercita la fe y va a crecer a medida que desarrolla la fe, porque precisamente el Espíritu Santo está produciendo en él o está produciendo en ella tanto el querer como el hacer en su santa y divina voluntad. Gloria a Dios. Otro secreto revelado a través de la palabra de Dios. Aquel que desarrolla la fe como parte del fruto del Espíritu se mantiene consciente de que su ciudadanía está en el cielo y no está aquí en la tierra. Está consciente de que mientras esté aquí, estará en una condición de temporal. Por lo tanto, no se mantiene haciendo tesoros en el cielo, sino que se mantiene haciendo tesoros en el cielo. No se mantiene haciendo tesoros en la tierra, sino que se mantiene haciendo tesoros en el cielo. Porque entiende que es un mayordomo, porque entiende que es un administrador. No se considera propietario de lo que tiene, sino que él sabe que todo es de Cristo, que todo es de Él, que todo es por Él y que todo depende de Él. Bendito sea Dios. Aleluya. Hermanos, otro de los beneficios que nosotros vemos precisamente a través de desarrollar la fe como fruto del Espíritu es que cuando yo desarrollo la fe, yo puedo discernir la voluntad de Dios. Por eso es que cuando el Señor dijo, sigan pidiendo y van a recibir, sigan buscando y van a hallar, sigan llamando y Dios se abrirá. Estamos hablando de gente que aprendieron a desarrollar la perseverancia, gente que aprendieron a desarrollar la consistencia y como parte del fruto del Espíritu, ellos saben cuándo pedir porque ellos saben cuándo van a recibir. Fíjense que la Biblia habla mucho, pero cuando se cumplió el tiempo, pero cuando llegó el tiempo, pero aquel que no sabe desarrollar la fe como parte del fruto del Espíritu, va a Dios haciéndose la víctima. Va a Dios llorando, pero no llorando esperando la voluntad de Dios, sino llorando con rabieta. Aquel que ha aprendido a discernir la voluntad de Dios, como el Espíritu Santo lo dirige para orar en fe, el Espíritu Santo le dice, pide esto, que este es el tiempo de tú recibir eso que tú estás pidiendo. Y cuando el Espíritu Santo lo impulsa a orar por acciones que tendrán una respuesta más adelante, el Espíritu Santo precisamente lo está moviendo y le está diciendo, vas a recibir tal cosa, te vas a mover en tal cosa, te va a desarrollar en tal escenario, te estoy preparando, te estoy moviendo, y ese hermano, esa hermana se mueve en acción de gracias porque él entiende, porque ella entiende que la voluntad de Dios siempre es la que conviene y por lo tanto él no se ve en el presente como parte de su estacionalidad. Él se ve en el presente como parte de un proceso en la que él estará siendo preparado, en la que él estará siendo impulsado hacia el futuro como Dios lo está viendo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que cuando yo
como siervo de Dios, desarrollo la fe como parte del fruto del Espíritu. Puedo discernir la voluntad de Dios, puedo conocer el tiempo de respuesta de Dios, puedo conocer el tiempo de petición de Dios. Sé cuándo llorar y sé cuándo reír, porque no se trata de hacer rabietas, sino se trata de que la voluntad de Dios siempre conviene. Y como dijo Jesús en la oración del Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bendito sea el nombre de Dios. Otros de los beneficios que nosotros queremos compartir a través de desarrollar la fe, mis hermanos, como fruto del Espíritu, es que precisamente nos ayuda a que nosotros podamos escribir nuestra historia. Les hablaba los otros días acerca de George Muller, un predicador que se convirtió a Cristo aproximadamente 20 y pico de años. Y el Señor lo envió a Bristol, en Inglaterra. Se dice que es uno de los gigantes de la fe, es uno de los padres de la fe del mundo moderno. Vivió en el siglo XVIII después de Cristo. Y una de las recomendaciones que él da es: cuando yo pido a Dios, yo en una hoja escribo la fecha de la petición a Dios y dejo el espacio vacío para yo anotar en la otra hoja, en el otro espacio, el tiempo de respuesta de la petición que hice delante de Dios, de tal manera que me sirve para ayudar a mi memoria corta, de tal manera que a través de yo leer en esta memoria, a través de yo leer en este diario, puedo recordar la provisión de Dios, puedo recordar la respuesta de Dios, puedo recordar la obra de Dios en mi vida. Puede ser un ejercicio interesante para nosotros. Dios sigue haciendo tantos milagros hoy en día. Dios sigue desarrollando nuestra fe. Dios sigue ejercitando nuestra fe cada día. ¿Qué tal si nosotros a partir de hoy compramos un cuaderno? Señor, gracias por la petición que me contestaste el 9 de junio del 2024. Señor, gracias por las almas que me diste cuando estaba predicando en tal sitio. Señor, gracias porque tú me ayudaste a vencer mis dudas en un momento en el que me encontraba débil en medio de mi fe. Este hombre, según cuenta la historia, alimentó más de 3.500 huérfanos. En aquella época, en el siglo XVIII, donde había guerras y donde había muchas situaciones, Dios le suplía a él, porque él consideraba que precisamente su dependencia era de Dios. Hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Evangélica Trinidad Divina de Sabica, hagámonos las dos preguntas siguientes. La primera pregunta: evaluar en qué áreas de nuestra vida nosotros necesitamos depender más de Dios y dejar de pensar en las expectativas de otros con relación a nuestra vida, con relación a nuestras necesidades. La segunda pregunta: ¿en cuáles acciones yo debo mostrar mi fe a los demás para que ellos también, como dice el Salmo 43, puedan ver esto y puedan confiar en Dios? Hermanos y hermanas, hay un camino por delante. Cristo está más cerca que cuando nosotros creímos. Como iglesias nos hemos propuesto levantar 12 nuevas iglesias. Como iglesia nos hemos propuesto que todas nuestras familias estén completas en el nombre de Jesús. No olvides suscribirte, darle me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra de Dios. Gracias por ser parte de la Iglesia Evangélica Trinidad Divina. Dios te bendiga.